¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la charla Irlanda y literatura irlandesa en la obra de José Martí. Durante la charla le solicitamos mantener sus micrófonos silenciados, por favor. Silenciados para evitar interferencias. El chat se encuentra activo para realizar preguntas y comentarios que le acercaremos al disertante al finalizar la charla. Habrá también oportunidad para que puedan realizar alguna pregunta directamente si nos queda tiempo. Damos inicio entonces a la charla. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de Cultura y Estudios Irlandeses que se enmarca en la Cátedra Extracurricular de Estudios Irlandeses de la Escuela de Lenguas Modernas. Como se enuncia en los objetivos de la cátedra, se promueve la difusión de la cultura irlandesa en sus manifestaciones lingüísticas, literarias e históricas y en la de los inmigrantes irlandeses en la Argentina y sus descendientes. La Asociación de Estudios Irlandeses del Sur se propone el estudio y difusión de Irlanda, su cultura, su lengua, su literatura, su arte, su historia y su sociedad, entre otros aspectos, en particular en relación con la diáspora en la región sur de América. El estudio de la vida de los irlandeses en la región, de sus descendientes, de las comunidades que fundaron, de sus aportes a las sociedades de la región y contribuir a la preservación de su identidad. El Centro de Estudios Salvador en Uruguay, dependiente de la Asociación Civil Universidad de El Salvador, se encuentra al servicio de la difusión de la cultura y de la formación y capacitación de la comunidad. En conjunto, buscamos promover la difusión de los estudios irlandeses y, a la vez, propiciar un ámbito de reflexión y diálogo entre Irlanda y Argentina y la región, en virtud de los vínculos que nos unen desde la literatura, la historia, las relaciones internacionales y los estudios culturales. Mi nombre es Paula Ortiz, soy directora de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de El Salvador y miembro del Consejo de la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur. El objetivo de la charla de hoy, al establecer estas relaciones históricas entre Cuba e Irlanda y a las principales figuras irlandesas relacionadas con la etapa colonial y las guerras cubanas de independencia, es sacar a la luz posibles aspectos comunes entre la relación en la relación entre ambos países, lo que sentaría las bases para futuros estudios triangulares o comparativos. Le doy entonces la palabra a la doctora María Eugenia Cruzet, presidente de AEIS, para que nos brinde unas breves palabras de bienvenida en esta primera charla de este cuatrimestre y con su presidencia en AEIS y para que presente también a nuestro invitado. Adelante, María Eugenia. Bueno, muchas gracias, Paula. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este ciclo de conferencias de este segundo cuatrimestre que empezamos ahora, donde vamos a comenzar con un invitado al cual yo aprecio personalmente mucho y al cual agradezco enormemente que haya aceptado compartir su conocimiento, su investigación, que es el doctor Félix Flores Barona, y que desde Escocia nos va a estar transmitiendo y contando todo lo que ha investigado todos estos años. Para mí es un placer personal muy grande porque a Félix lo conozco hace más de 10 años, hemos coincidido en varios momentos y ahora gracias a la tecnología es que lo puedo tener en cierta forma en Argentina. Entonces, permítanme que les transmita el currículum vital del doctor para que entiendan también todo el conocimiento que nos va a brindar. El doctor Félix Flores Barona es profesor de la Universidad de Ciego de Ávila en Cuba, es doctor por la Universidad de Stirling, una ciudad preciosa en Escocia, pasante de Artes y Humanidades por la Universidad Nacional de Irlanda en Galway, también otra ciudad preciosa, y máster y licenciado en Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Camagüey. Autor de varios libros y numerosos ensayos, ganador de numerosos premios literarios y de investigación nacional e internacional. Su labor investigativa actual aborda, en sentido general, las conexiones literarias transatlánticas entre las Islas Británicas y América Latina,
durante el romanticismo y la época victoriana, con especial atención a la recepción de autores irlandeses y escoceses en Cuba. Entonces, como verán, tenemos un invitado muy interesante al cual le doy la palabra. Y bueno, muchas gracias, Félix, por estar con nosotros y de nuevo gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, colegas, aunque por acá hace rato que ya es de noche. Agradezco mucho esta oportunidad y la presencia de ustedes en línea. Les doy no sé ni qué decirles, mi más calurosa bienvenida a nuestra charla Irlanda y la literatura irlandesa en la obra de José Martí. Como muchos sabemos, desde hace muchas generaciones, los cubanos hemos estado muy cerca de Argentina. La cultura argentina ha nutrido la cultura cubana en una dimensión tan extensa como inimaginable y en tantos ámbitos que sería imposible recorrerlos todos. Razón por la que, corriendo el riesgo de ser muy injusto, solo me limitaré a mencionar desde la óptica de mi experiencia personal algunas figuras que me han marcado y siguen siendo mi vademecum. No voy a mencionar a las hermanas Legrand y a las hermanas Ocampo porque fueron ídolos de la generación anterior, pero sí voy a mencionar en el ámbito musical a Gardel y Piazzolla, Leonardo Fabio y Pablito Ortega, Atahualpa Yupanqui, Facundo Cabral, Mercedes Sosa y Marielena Walsh, la gran Marielena Walsh, Charly García y Fito Páez. Y en las letras, por supuesto que Sábato y Quiroga, Borges y Cortázar. Tengo pendiente la lectura de Juan Gelman. Y si los cubanos de mi generación no fuéramos más del béisbol que del fútbol, podría añadir a Maradona y a Messi. En fin, que yo hubiera sido otra persona de no haber visto un hombre mirando al sudeste y si no me hubiera deleitado una y otra vez esperando la carroza. Y como si todo eso fuera poco, y para ir entrando en contexto, ahora debo mencionar que tanto a cubanos y argentinos nos une la isla Esmeralda, nuestra Irlanda querida. Los acercamientos fueron diferentes, pero en ambos casos revisten singular importancia en la formación de nuestras naciones. En el caso de Cuba, los estudios irlandeses no han avanzado tanto como quisiéramos, pero hemos tenido la suerte de que dos académicas irlandesas, Margaret Brehony y Nuala Finnegan, hayan juntado esfuerzo, pasión y sabiduría en la edición bilingüe del primer libro que aborda esta temática, Irlanda y Cuba, historias entretejidas. Si me lo permiten, a ambas les enviamos un caluroso saludo desde aquí. Y volviendo al libro, la sabia disposición de los artículos en el volumen y los tópicos que estos abordan pueden tomarse como un referente en la identificación de las distintas áreas en que se han desarrollado los estudios irlandeses en Cuba hasta el momento. Todas estas áreas contribuyen a un campo más amplio, los estudios transatlánticos. El primer capítulo del libro, La llamada de la libertad, la voz de Richard Robert Madden, de Hera Burton, puede ubicarse en la participación de irlandeses o sus descendientes en la vida pública del país, en este caso en la vida política en el contexto esclavitud-abolición mismo en el que se inscribe el nombre de Leopoldo O'Neill, quien fuera gobernador general de Cuba entre 1844 y 1848. El segundo capítulo, La conquista del espacio atlántico sobre hombros negros, la familia O'Farrill y el comercio de esclavos, 1716-1866, de Julio David Rojas Rodríguez, plantea la participación de los irlandeses en la trata negrera, tema al que le debemos más de un estudio. Pongamos, por ejemplo, que en la llamada toma de La Habana por los ingleses de 1762 también participaron irlandeses y escoceses. Y en el periodo que duró la ocupación se estima que entre 3.000 y 4.000
negros esclavos fueron transportados a Cuba, un número muy superior a los 200 que se importaban anualmente durante el período colonial español hasta 1762. No sería la única familia irlandesa relacionada con la esclavitud. Es el caso también de la familia Burke, solo que esta familia experimentó una transición generacional y los descendientes lucharon contra el dominio español. El siguiente capítulo, procesos de blanqueamiento étnico y políticas de raza, trabajo e identidad nacional en la Cuba colonial, un estudio de casos de inmigrantes irlandeses, 1818-1845, de Margaret Brehony, corresponde básicamente al tema de la inmigración irlandesa, pero trata un fenómeno muy peculiar que se dio en Cuba. Estos inmigrantes irlandeses fueron sometidos a condiciones de esclavitud para evitar las revueltas de los negros esclavos y al mismo tiempo hacer menos visible la esclavitud de los negros. Los siguientes trabajos: Morir en La Habana, microhistoria de los inmigrantes irlandeses enterrados en el Cementerio General, 1859-1862, de Giselle González García, y Diáspora irlandesa en Cuba, presencia de la mujer en el desarrollo económico y social, de Rafael Fernández Moya, también abordan el tema de la inmigración. El de Giselle constituye un acercamiento al tema con un enfoque socioantropológico, mientras que en el de Moya prevalece un enfoque de género. El siguiente capítulo, James O'Kelly, corresponsal de guerra en Cuba, de José Antonio Quintana García, se ubica en la participación de los irlandeses en las luchas independentistas cubanas contra España. Por supuesto, O'Kelly no fue el único irlandés que tomó parte. Existen otros nombres notables como el de John O'Brien, más conocido como John Dinamita. Ya se pueden imaginar por qué, quien fuera un destacado colaborador con la causa de los cubanos. Afortunadamente, otro amigo irlandés, Charlie O'Brien, ha hecho un valioso documental sobre la figura de John Dinamita y su participación en la lucha independentista de los cubanos. Y por suerte también ese documental está disponible en YouTube. Después voy a tratar de facilitarles el enlace en el chat. No puedo dejar de mencionar aquí la figura de William Abbott Charles Ryan, 1843-1873, quien también se dedicara a pertrechar de armas y municiones a los cubanos durante la guerra y fuera fusilado en Santiago de Cuba. Sin embargo, en su caso todavía no ha habido un acercamiento similar a su vida y obra. Y el último capítulo del libro, aunque no el menos importante, considero, se titula José Martí, el retrato olvidado de Oscar Wilde. Este nos remite a otra área de estudio muy poco explorada, la literatura en general, en la que puede englobarse la recepción de la literatura irlandesa, la literatura comparada y dentro de esta la traducción. Hablando de traducción, me dio mucha satisfacción en la última conferencia de SILAS la presentación de María Verónica Repetti y otros, los estudios irlandeses en el contexto hispanohablante, la lengua y la traducción como vehículos de la memoria, donde, si mal no recuerdo, se hace alusión a la traducción cubana de Ulises de James Joyce. Son estas las áreas de estudios en las que, desde mi punto de vista, más se ha avanzado en los estudios irlandeses en Cuba y, para suerte nuestra, no todos los autores son cubanos. Pues con el retrato olvidado de Oscar Wilde nos adentramos más en el tema que nos ocupa, Irlanda y la literatura irlandesa en la obra de José Martí. José Martí, como muchos conocemos, es una de las figuras más sobresalientes de la historia de Cuba, el más universal de todos los cubanos, uno de los hombres más destacados en la lucha por la independencia contra el dominio español, escritor, periodista, traductor, activista político, presidente del Partido Revolucionario Cubano. Este padre fundador de la independencia cubana estuvo exiliado en Nueva York por casi 15 años a partir de 1881.
Durante su estancia en esta ciudad, no solo se desempeñó como cónsul de Argentina, dicho sea de paso, sino que también llevó a cabo una extensa y encomiable labor literaria y periodística. En el primer caso, permítanme mencionar una de sus obras, yo diría una de sus obras maestras, La Edad de Oro, volumen de referencia obligada en la literatura infantil de nuestro continente, que contiene un artículo muy significativo dedicado a 3 héroes. Ese es el título, 3 héroes. 3 héroes de nuestra patria grande: Bolívar de Venezuela, Hidalgo de México y San Martín del Río La Plata. Recomiendo el libro y el artículo. Por otra parte, la obra periodística de Martí ha llegado a nuestros días con las denominaciones de Crónicas de Nueva York o Cartas de Nueva York. El primer nombre alude al género periodístico en que están escritas sus piezas, y el segundo al hecho de que estos textos siempre fueron dirigidos a los directores de las diversas agencias que los publicaron tanto en los Estados Unidos como en América Latina, incluyendo, claro está, La Nación de Buenos Aires, lo que abre la interrogación sobre la aceptación que tuvieron estas crónicas o cartas en la población argentina. ¿Cuáles de ellas hacen referencia a Irlanda y los irlandeses? Y si tuvo alguna repercusión la visión martiana de los hijos de la nación ibérica en la población argentina, especialmente los migrantes irlandeses. Sea como fuere, crónicas, cartas o artículos, conviene decir aquí que los estudios coinciden y la opinión de muchos estudiosos en que estos textos, dado su estilo cuajado de lirismo, medios expresivos y recursos literarios, son pura literatura. Hecha esta aclaración, ahora podemos decir que en esta literatura periodística de José Martí están muy presentes Irlanda y los irlandeses. Sirva de ejemplo este fragmento que les leeré a continuación. No hay trabajo recio y mezquino que no hagan con buena voluntad los hombres de Irlanda, ni sirvienta que no sea irlandesa, ni hay modo de ir por las calles sin dar con esos hombres de rostro áspero y huesoso, nariz corta y empinada, ojos malignos y breves, maxilares gruesos, labios belfudos y afeitados, y barbilla ruin que les acerca como un halo el rostro. Son inmigrantes de Irlanda, llenan las minas de California, llenan las fábricas de Nueva York. Ellos elaboran la cerveza y ellos la beben. De su tenacidad e industria se aprovechan los yanquis que los mofan, y en verdad no hay fiesta que sea más de reír que un día de San Patricio, patrón de Irlanda, en que enfilan en las calles de Nueva York los irlandeses, que andan ese día a la ciudad en procesión copiosa, acicalados con las mejores prendas de su baúl de lujo, que son sombreros altos de olvidadas modas o levitas gruesas que van diciendo en sus indómitas arrugas el excesivo cuidado con que las ven sus dueños, que ostentan en ese día los colores patrios, en una banda verde que les cruza sobre el chaleco de grandes ramazones el orgulloso pecho. Y en prestados corceles hacen de generales con sombreros plumados, mofletudos cerveceros. Mas es también verdad que cuando yacen en la cárcel de Kilmainham, en la oprimida Irlanda, los bravos caudillos que intentan arrebatar a los voraces propietarios ingleses las tierras de cuyo señorío culpablemente abusan para que las gocen en su precio justo, los infelices nativos, estos patricios y estos jaimes, no vuelven los ojos de su viejo pueblo en desventura y apartan de sus haberes y salarios grandes sumas que ayudan a mantener viva Irlanda, la sabia rebelión pacífica que organizaron los caudillos presos. Suelen los hombres tener manos rudas y espíritus blandos. Yo estrecho con gozo toda mano callosa. Probablemente no exista mejor caracterización ni más elegante de la inmigración irlandesa en los Estados Unidos que este magnífico lienzo
que nos legara Martí, donde no es difícil establecer un paralelismo entre la causa martiana por la independencia cubana y la de los independentistas irlandeses, con quienes Martí manifiesta una total identificación. El hecho de que esta crónica fuera publicada en la Opinión Nacional de Venezuela, Caracas, 21 de enero de 1882, nos lleva a considerar que Martí no solo incluye a Irlanda y a los irlandeses en su obra, sino que los promueve en América Latina, donde seguramente él debió saber que también había inmigrantes irlandeses. Y desde el punto de vista literario, Martí no es solo receptor de la literatura irlandesa, sino también retransmisor de esta en nuestra patria grande, como veremos más adelante. Disculpen. Habría que decir también que Martí conoció de primera mano a muchos de los independentistas irlandeses por haber coincidido con ellos en Nueva York, donde los miembros de la Liga Agraria protagonizaban un efervescente activismo político. Veamos otro fragmento de la obra martiana que así lo corrobora. Y como para sofocar la indignación americana y arrancar de los brazos de los fanáticos que la ahogan a la patria, se reúnen con gran alarde y en número cuantioso en Filadelfia los delegados de las innúmeras asociaciones irlandesas de los Estados Unidos, para decir en alto y a todos los vientos del orbe que la libertad no es hija del crimen, que los patriotas irlandeses repudian a los que amasan con barro armas de muerte en la tiniebla, que los fanáticos no son el cuerpo de ejército de la Reforma, sino sus buitres, y que en centenares de miles y con todo el fervor y los ahorros todos de ellos, la Liga Agraria Irlandesa de los Estados Unidos y cuantas sociedades se le asemejan, se convierten espontáneamente en una sola formidable asociación que acepta en su gobierno y objetos las declaraciones de la Liga Nacional Irlandesa que acaudilla en su patria Carlos Parnell, con el propósito de arrancar al Parlamento inglés por vías legítimas y jamás penables el alivio del hambre, la distribución justa de la tierra y la gerencia de los negocios propios, sin lo que no calma sus cóleras Irlanda. Y ve toda esa importante cohorte de hombres, se apasionan, se increpan, se abrazan, se atacan, cubren de aplausos ensordecedores los nombres de los caudillos de la reforma agraria, y cuando sube a la plataforma de la presidencia de la convención, débil, vestida de negro, la madre de Parnell, con el luto de su hija Fanny, que dio el cuerpo a la tierra y el alma a Irlanda, se humillan las iras, se ponen en pie los diputados, arrancan para enviárselas a las flores que decoran el salón, prorrumpen en unánime hurra, mientras que ella se desata en lágrimas. Esta crónica fue publicada en íntegro entre el 16 y 17 de junio de 1883. ¿Pueden adivinar dónde? Pues en la Nación de Buenos Aires. Así que pueden tomar nota. En este mismo diario también se publicó una crónica martiana titulada El cisma de los católicos en Nueva York, que aborda el tema religioso y donde los irlandeses tienen incidencia. Como ya hemos visto, en la literatura martiana ocupan un lugar preponderante las figuras independentistas irlandesas. Michael David, Charles Stewart Parnell, O'Donovan Rossa y Daniel O'Connell, entre otros. Veamos una referencia martiana a Parnell y David en el contexto de una feria realizada en Nueva York. Yo había leído este texto hace más de 20 años. Dice así: allí los irlandeses, convulsos de entusiasmo, luciendo en los sombreros la hoja de trébol con que el gran patricio demostró a su jefe el misterio de la Trinidad,
pendientes de las solapas de cinta verde, con el arpa de Erin, van a Parnell, su abogado sesudo, a quien tiene ahora mismo a morir su amor intenso a Irlanda. Van a desear buen viaje a David, a su manco indómito, en cuyos ojos, que han prometido no cerrarse hasta que Irlanda sea libre, luce la determinación con brillo sobrenatural. Si me lo permiten, inserto aquí una anécdota. Hace casi 20 años, estando yo en Irlanda, Margaret Brehony tuvo la gentileza de llevarme al condado de Mayo, donde se encuentran varios sitios de interés histórico y cultural, entre ellos las locaciones donde se filmara la famosa película El Prado. Mi interés era visitar la tumba y el museo de Michael David, aledaños a las ruinas de la abadía de Stratford. Estando allí, me acerqué a una estatua del prócer, a quien ya conocía de antemano mediante las referencias de Martí. ¿Cuál no sería mi sorpresa al fijarme en el detalle y comprobar que a la estatua también le faltaba una mano? Recuerdo que se me aguaron los ojos. Ciertamente recomiendo leer todo lo que Martí escribió sobre estos grandes de Irlanda. En el ámbito literario están presentes en la obra martiana Oscar Wilde y Thomas Moore, a los que más líneas dedicó, aunque también hizo referencias a otros como John Boyle O'Reilly y Jonathan Swift. A John Pentland Mahaffy, Martín no hizo mucha referencia hasta donde sabemos. Sin embargo, Mahaffy es conocido por los estudiosos cubanos por haber sido el profesor de Oscar Wilde en el Trinity College y quien despertara en el poeta irlandés su afición por el mundo helénico y por consiguiente el autor de Old Greek Life, obra que Martí tradujo para la editorial Appleton de Nueva York bajo el título de Antigüedades Griegas. Todavía, hasta donde tenemos conocimiento, no se ha realizado el estudio comparativo entre el original de Mahaffy y la traducción martiana. En Oscar Wilde no tengo que detenerme porque el capítulo del libro referido anteriormente y el libro todo también está en línea, así que trataré de facilitarle este enlace también. En cuanto a la relación de Martí y Thomas Moore, tampoco tengo que abundar, pues hace años escribí un libro, se titula Mejillas de Tulipán, que trata sobre la traducción martiana del Lalla Rookh y su irreparable pérdida. Está a la venta en línea, pero si no lo quieren comprar, me escriben y yo les envío el manuscrito digitalizado y tendrán acceso a algunas líneas de esta traducción que yo pude recuperar. Vale recordar también que Thomas Moore y Martí comparten el mérito de haber traducido ambos las odas de Anacreonte, hecho que bien merece el estudio comparativo de estas traducciones. Ojalá la tarea la emprenda alguien de ustedes. Hasta aquí espero que se haya cumplido el objetivo de nuestra charla al establecer estas relaciones entre Cuba e Irlanda, es decir, sacar a la luz posibles aspectos comunes en la relación entre Irlanda y Argentina, lo que sentaría las bases para futuros estudios triangulares o comparativos, como ya se había dicho. Van quedando pendientes entonces varias interrogantes. ¿Será posible extraer y resumir una caracterización martiana de Irlanda y los irlandeses a partir de las cartas enviadas por el cubano al señor director de la nación? ¿Habrán los argentinos de acoger a Martí del mismo modo en que los cubanos hicimos nuestro al insigne descendiente de los Lynch? ¿Cuán entretejidas están las historias entre Irlanda, Argentina y Cuba? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix. Muy interesante. He tomado nota lo más que he podido, pero después te voy a pedir el link del libro y bueno, el material que nos puedas enviar, porque me picaste la curiosidad historiadora y yo vivo acá a 2 cuadras de una biblioteca donde está La Nación
Y yo creo que la semana que viene, cuando me opere la vista, lo primero que hago es ir a buscar los diarios y ver qué pasa con Martí y La Nación y esta triangulación. Así que creo que fueron hermosas la forma en que Martí, que es un poeta, y entonces de una forma hermosa y poética describe a estos inmigrantes irlandeses que eran pobres, rústicos, explotados y sobreexplotados y despreciados, y aún así con un orgullo y por un deseo de libertad y un amor a la patria que es impresionante. Entonces, creo que fue hermoso escucharte a vos hablar de Martí, porque además con tu tonada era como escucharlo a Martí, porque no es lo mismo que un argentino hable a Martí que un cubano lo hable a Martí. Así que, bueno, por mi parte estoy muy agradecida porque, sobre todo porque me diste qué pensar y me diste qué investigar y qué buscar. Así que por mi parte, muchísimas gracias y no quiero extenderme y prefiero dejar, a ver si Verónica puede ir leyendo las preguntas que están y entonces a ver si las podés ir contestando. Por ahora hay un comentario, igual como no somos tantos, si alguno quiere, yo ahora voy a leer el comentario de Cristina, pero si alguno quiere después puede levantar la mano y preguntar directamente a Félix, ya que lo tenemos, preguntarle directamente y entablar diálogo con él. Lo que comenta Cristina es muy interesante, abre muchos puntos para empezar, bueno, como decías vos, Eugen. Martí ha sido muy bienvenido aquí, pero no conocía estas crónicas de irlandeses. Que Martí escribió para ustedes. Sí, exacto. Y publicado aquí. Es verdad lo que decía Eugenia, yo también anoté enseguida La Nación, artículos, calculo que Jeremías también ahí, me lo imagino tomando notas sobre todas estas cuestiones, porque también están entrelazados con nuestro actual proyecto de investigación en algún punto, entonces nos has dado varias puntas para ligar y para investigar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario a viva voz, como decíamos antes. Perdón, yo voy a comentar algo. Hola, ¿cómo están a todos? Félix, muchísimas gracias por tu charla. Muy interesante todo. Gracias a ustedes. Yo quería saber sobre la parte de esclavitud, la referencia que vos haces con los irlandeses y los escoceses. Mencionaste algunos libros, quería saber si después nos podrías pasar los nombres de esos libros y que si hay algo que podamos seguir investigando en esa línea también, porque a mí me llamó muchísimo la atención eso. Sí, la especialista en eso es Margaret Brehony. De todos modos, yo voy a tratar ahora, si me lo permiten un momentico, de poner los enlaces aquí en el chat. Perfecto. Esperamos. Eh, Sí, tranquilo, Félix. Me disculpan un momento que yo no soy tan ducho en estas cosas, entonces ya estoy poniendo el enlace. Allí lo tienen. Voy a tratar de poner ahora el otro enlace que les había prometido. Mientras tanto, Cristina, ¿vos querés después abrir tu micrófono y hacerle la pregunta directamente a Félix? Porque quizás requiera algo de explicación, así lo pueden charlar directamente con más claridad. No sé si puede, hay una pregunta de Cristina, pero no sé si puede habilitar el micrófono. Ah, perfecto, no tiene. Porque ella pregunta en el chat, el blanqueamiento en relación con irlandeses, ¿cómo fue el proceso? Bueno, repito, no soy el especialista en ese tema. La especialista es Margaret Brehony. No me atrevo a responder la pregunta. Los conocimientos que tengo sobre ese proceso
son muy generales. Sé que en su mayoría fueron inmigrantes irlandeses en Estados Unidos, a los cuales, lo voy a decir de manera muy simple, los engañaron llevándolos a Cuba para que participaran en la construcción del ferrocarril de La Habana a, me parece que Bejucal, no estoy seguro, y es allí donde los someten a unas condiciones de trabajo terribles, nada de pagos ni ganancias, y realmente fueron esclavos. Pero ya les digo, yo no me atrevo a hablar con profundidad de ese tema, porque además lo van a ver allí en el enlace que yo les puse del libro, que está desarrollado y muy bien explicado por Margaret. Excelente, y muchísimas gracias por compartir estos enlaces, Félix. La verdad que buenísimo que podamos seguir ahondando desde ahí también. Bueno, ahí no sé si hay alguien más, creo que no. Euge, no sé si vos querés ir dándole el cierre, porque sabemos que allí es bastante tarde, así, por eso no quisimos hacer la charla muy extensa, como para que Félix tampoco se fuera a dormir tan tarde hoy. Acá está el comentario de Margaret, justamente, que nos está escuchando. Dice: muchísimas gracias, Félix, para este tour de force, brindándonos tu conocimiento tan grande, y gracias por plantear la idea súper interesante del triángulo entre los 3 países, empezando con la voz de José Martí. Me parece que existe un eje de investigación muy fructífero, así que, como bien dijiste, queda abierta la puerta para que los que están escuchando esta charla, ya sea hoy mismo o después, porque hay mucha gente que después escucha las grabaciones, así que esto es material que queda a disposición, bueno, se puedan interesar por este tema, por esta triangulación, y puedan seguir investigando. Bueno, me alegra mucho que Margaret esté presente. Le agradezco mucho sus palabras en el chat, y no sé si a ella le va a gustar, porque ella es muy modesta, pero yo tengo que decir aquí una anécdota. José Antonio Quintana, el historiador que está en el libro, y se refiere su artículo a O'Kelly, una vez me dijo: Margaret Brehony ha hecho más por Cuba que O'Kelly. Y ya lo veo. Ya Margaret está apoyando los estudios que podemos emprender en el futuro. Exactamente, bueno, yo creo que, bueno, Margaret, si estás, también te agradezco haber participado y tenerte presente acá. Muchas gracias por estar. Bueno, Félix, y yo creo que has tirado un montón de puntas de investigación, y creo que esto es lo más enriquecedor. Además de que fue interesantísima y hermosas las palabras de José Martí. Yo también reconozco que a José Martí lo conocía por haberlo estudiado en la escuela, pero cuando tuve la suerte de poder visitar Cuba hace unos años, ahí me di cuenta de lo que significaba José Martí para los cubanos. Y yo digo, bueno, yo sentía como San Martín para los argentinos, ¿no? Era porque acá en Argentina, cuando yo lo estudiaba, era el poeta, el gran poeta, es innegable que era un gran poeta, pero ahí también era el político, el revolucionario, el que formó la patria cubana y luchó por la independencia. Entonces, bueno, creo que ahí aprendí lo que significa, bueno, perdón por la soberbia mía, ¿no? Creo que empecé a entender lo que significaba Martí para los cubanos. Así que, bueno, de mi parte y de nombre de todos los que estamos acá presentes, te agradecemos el esfuerzo de haberte presentado tan tarde a la noche. Siempre es hermoso escucharte, y no pierdo la esperanza de que alguna vez pueda traerte y que puedas estar acá en Argentina, no virtual, sino presencial. Entonces, Ya quisiera yo. así que bueno, espero vernos. Muchas gracias a ustedes también. Ha sido tremendo placer. La he pasado muy bien, me he sentido en casa. Claro que sí, con ustedes siempre uno se siente en casa, y les deseo muchas cosas buenas
muchos éxitos en las investigaciones de ustedes, muchos éxitos en el desarrollo del centro y que todos les salga bien. Y mi abrazo, Argentina. Gracias, Félix. Bueno, ahí me diste el pie porque hablaste del crecimiento, así que ahí puse nuestras redes sociales para que también nos sigan, se sigan enterando de todas las cuestiones que organizamos ahora en esta nueva etapa de AEIS, y también seguimos con la Cátedra de Estudios Irlandeses, y también hemos compartido la página web de SILAS, la asociación que preside, que bueno, creo que Margaret ya no está, pero siempre tan involucrada, gestora también y promotora de esa asociación, así que van a encontrar muchísimo material allí también. Así que Félix, un gran abrazo, un gusto verte otra vez. Por segunda vez virtual hemos compartido el panel justamente de SILAS, y también no pierdo la esperanza de que pronto nos podamos dar un abrazo en persona. Bueno, nos vemos. Gracias. Todo Gracias y mi hasta cariño. pronto. Gracias a Gracias. ustedes. Bueno, Gracias adiós. a todos los que participaron. Hasta Y pronto. los esperamos la próxima charla. Sepan que vamos a continuar, así que los esperamos el mes que viene. Así Bueno, es. allí estaré yo también si me mandan el link. Por ¿Cómo supuesto, no? por ¿Cómo supuesto. no? Bueno, hasta Bueno, pronto. chao, Chao. 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 Adiós, adiós. Chao.